Buenos días, vamos a ir comenzando del archivo que les subí de modelos de exámenes, extraje este de acá, donde igual tenemos ejercicios del MAS, péndulo simple y superposición de onda. No sé si quieren que los resolvamos los tres o quieren profundizar en algún tema en específico. En ondas yo creo que sería bueno profundizar más, ¿no? Ya, bueno, igual acá tengo otro ejercicio que es del movimiento armónico simple netamente, que creo que es un poco diferente al que ya hemos realizado, ¿no? Fíjense, este ejercicio nos dice, de un resorte se cuelga una masa de 400 gramos. Entonces, como siempre, vamos sacando los datos. Tenemos la masa que es de 400 gramos, que esto en kilogramos sería igual a 0,4. ¿No? Por lo general, siempre mejor trabajenlo en el sistema internacional. Luego se hace oscilar, y se estira, dice, 8 centímetros. Luego se hace oscilar. Oscila de modo que la aceleración cuando pasa por el extremo es de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Ya nos dice que su aceleración es igual a menos 4 metros segundo al cuadrado cuando este cuerpo pasa por el extremo, o sea, la amplitud, ¿no? Más, nos dice que la amplitud es de 4 centímetros. Igual esto lo podemos llevar al sistema internacional, que dividiríamos entre 100, ¿no? Para llevar a metro, 0,04. Y nos pide que calculemos, inciso A, el periodo inciso B, la energía potencial para cuando X es igual a 2 centímetros. E inciso C, la energía total. Ya. Entonces, empecemos. A ver, para el inciso A les pide el periodo. ¿A qué era igual el periodo de oscilación para un sistema masa-resorte? Habíamos visto que para cualquier cuerpo el periodo iba a ser 2pi sobre la frecuencia angular, ¿no es cierto? Pero si hablábamos de un sistema masa-resorte, la frecuencia angular dependía de la constante del resorte y de la masa que se colgaba del mismo. Entonces, reemplazando el valor de la fórmula de la frecuencia angular, nos quedaba que para un sistema masa-resorte el periodo era 2pi por la raíz de la masa sobre la constante del resorte. ¿No? Entonces, en este caso ya tenemos el dato de la masa, que es 0,4 kilogramos. Conozco la constante del resorte. Como dato directo no me la dio, ¿no es cierto? Pero al inicio del ejercicio les dice que cuando se colgó la masa de 400 gramos, el resorte se estiró 8 centímetros. Entonces, con estos dos datos, yo voy a obtener la constante del resorte. Ahora, ¿cómo obteníamos esa constante? ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? Menos K por X era.
Fuerza menos. donde Fuerza teníamos menos la K. fuerza Fuerza menos K Por la fuerza igual a K por X, ¿no? Donde aquí la fuerza ¿no es negativo? deformante, ¿No es negativo? no, aquí lo vamos a considerar como la fuerza deformante. No se olviden que la fuerza recuperadora es la que es negativa, ¿no? Porque va opuesta al movimiento. Entonces, para nosotros aquí la fuerza deformante la va a producir la masa de 400 gramos. Entonces, ese peso de la masa vendría a ser para nosotros la fuerza, que es igual a la masa por gravedad. Y aquí tendríamos K por X. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, conocemos X, de aquí nosotros despejamos K. K va a ser igual entonces a la masa por la gravedad dividido entre X. Y reemplazamos. Nuestra masa, como les dije, yo prefiero trabajar siempre en el sistema internacional, en kilogramos era 0,4. Por la gravedad en el sistema internacional, 9,81. Sobre X, que es 8 centímetros, pero en metros va a ser 0,08. Nos reemplazamos todo esto en la calculadora. 49. 49,05. 49,05. Y su unidad, Newton sobre metro. Ya, entonces ya tenemos la masa y la constante, ya podríamos calcular lo que nos pedía el inciso A, que era el periodo. Reemplazamos. Periodo entonces va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa, 0,4. Dividida entre la constante, 49,05. $0.56. 0,57. Ya, 0,57. Entonces, ese sería el valor del periodo. Con eso habríamos resuelto ya el inciso A. En el inciso B les pide que hallemos la energía potencial. ¿A qué era igual la energía potencial? Habíamos visto que esta era igual a un medio y había una fórmula reducida que decía un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Eso está en el formulario. Entonces, como nosotros ya tenemos K, podríamos usar directamente esta. Y siempre si les pide la energía potencial, les tendría que dar algún dato adicional, ¿no? Porque la energía potencial igual va variando y es directamente proporcional a la posición. Entonces tendría que decirme para qué posición tendría que calcular, ¿no? Que eso es lo que pasa en el ejercicio. Nos dice que calculemos para X igual a 2 centímetros. Entonces reemplazamos. Energía potencial va a ser igual a un medio de K,
que valía 49,05 Newton por metro. Por X, que está en centímetros, ¿no? Y en metros 0,05. 0,02. 0,02. Y eso Al cuadrado. está elevado al cuadrado. .81 por 10 a la menos 3. Y su unidad en el sistema internacional se mide en joules. ¿No? Ahí acabaría entonces la pregunta del inciso B, la energía potencial. Por último, nos dice que calculemos también la energía total. La fórmula aquí era igual para la energía total. Sabemos que es la suma de la energía potencial y la energía cinética, ¿no? Pero también habíamos puesto una fórmula para calcularla. Y esta era igual a un medio, también en función de K, pero en vez de X aquí estaba la amplitud. Ahora que lo veo, aquí también tenían un dato para calcular la frecuencia angular. Vamos a verificarlo. Ya, entonces aquí reemplazando, por favor, los valores. A ver, energía total. Va a ser a un medio, que eso va a ser 0,5 por 49,05 Newton metro por la amplitud, ¿no? Que la amplitud nos la daban de datos, sí, ¿no? 0,04 metros. 0,98. Y la misma unidad, joule. Acá, pero perdón, es al cuadrado. Se me olvidó. Es 0,039. Ahí era al cuadrado. 0,039. 0,39. Ya, 0,039 joules. Ahora vamos a verificar aquí, por favor. Fíjense que nos decía, aquí teníamos un dato adicional que no lo hemos utilizado. Nos decía que cuando luego se hace oscilar, dice, ¿no? De modo que la aceleración cuando pasa por el extremo es de 4 metros por segundo. Y dijimos que esa era la aceleración cuando pasaba por el extremo. ¿Qué sucede con la aceleración cuando el cuerpo se encuentra en el extremo o en la amplitud? La aceleración es máxima. Sí, la aceleración es máxima. Entonces, ese valor viene a ser, ese valor de menos 4 es para la aceleración máxima. Esta aceleración máxima era igual a menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicada por la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, esto nos dice que es igual a menos 4 metros por segundo al cuadrado. Ya, de aquí quiero que calculemos la frecuencia angular para ver si va a salir lo mismo, porque en realidad deberíamos haber calculado también, podríamos haber calculado K con este dato, digamos, ¿no? El valor de K. Entonces, aquí voy a despejar la frecuencia angular. Frecuencia angular va a ser igual a ¿qué? A menos 4. Bueno, menos con menos se va a ir. Ya 4 metros segundo al cuadrado
sobre la frecuencia angular pasaría a dividir, ¿no? Perdón, la amplitud pasaría a dividir. Y como la frecuencia angular estaba al cuadrado, el exponente pasa como índice de la raíz. Entonces, ¿cuánto les da el valor de la frecuencia angular aquí? Sabemos que la amplitud es 0,04 metros. Sale 10. Sale 10. 10, ¿no? Exacto. 10, y este sería radian segundo. Entonces, por ejemplo, aquí cuando nosotros reemplacemos para hallar el periodo, si reemplazan ese valor 2pi sobre 10, Sale sale un valor diferente. 0,62. Sí, sale un valor diferente. Entonces, creo yo lo correcto sería trabajarlo con este valor en realidad. Trabajar con este dato. No, con el dato de 4 metros y que ese es el valor para cuando se encuentra en la amplitud. Ya tal vez aquí da a entender otra cosa, ¿no? Da un resorte se cuelga 400 gramos y se estira 8 centímetros, ¿no? Entonces, este dato no es que se estiró 8 centímetros cuando la masa se colgó, sino que luego de colgarlo, la persona estiró los 8 centímetros, ¿no? Entonces, este dato estaría mal como yo lo asumí al inicio. Ya lo correcto sería trabajar con este valor de la frecuencia angular. Entonces, esto estaría mal también. Tendríamos que calcular nuestra K también para volver a efectuar estos cálculos. Ya aquí, por ejemplo, podría reemplazar directo en esta fórmula, que sería sobre 10 radian segundos. ¿Y eso cuánto daba? 0,63. Ya, 0,63. Entonces, este sería el valor correcto. Ya, por favor, vamos a corregir. Y tendríamos que volver a calcular esto también. No, ya no con la fuerza, sino con la fórmula de la frecuencia. O también podríamos aquí cambiarlo y en vez de K utilizar la fórmula que está en función de la frecuencia, que es masa por frecuencia angular al cuadrado por X al cuadrado. Entonces igual acá tendría que volver a reemplazar. La masa 0,4 kilogramos. La frecuencia angular 10 radian segundo. Y esto está al cuadrado. Por X. Que X era 0,02 al cuadrado. 8 por 10 a la menos 3. 0,008, ¿no? En decimales. Lo mismo aquí. Habría que corregir. Sería masa, frecuencia angular al cuadrado, por amplitud al cuadrado. La masa 0,4, ¿no? Kilogramos por la frecuencia 10 radian segundo. Esto al cuadrado. 0,8.
A ver, ¿alguien más? Verifique. 0.032 me sale. Sí, a mí igual. 0.032. A mí también. 0.032. Y el otro está bien. Bueno, entonces esa sería en realidad las respuestas correctas. Ya estaba mal lo que asumí al inicio, ¿no? Por esto de acá. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, van a tener cuidado ustedes cuando lean sus enunciados. Bueno. Ya ahí acabaría este ejercicio. A ver, busquemos uno más de movimiento armónico simple. Disculpa, ¿Sí? ¿vas a compartir esos ejercicios para practicar? ¿Los ejercicios de los exámenes? Estos están en el link que les han pasado ya. Yo subí un link en el Drive y ahí están estos ejercicios. Muchas gracias. Disculpa, ¿hace cuánto empezó la clase? ¿O recién nomás? Hace unos 20 minutos. Ya, gracias. Igual de todos modos, por eso les puse los ejercicios y si alguno tenía un ejercicio en especial que quería resolver, igual podían indicarme o pueden indicarme antes de la ayudantía o igual durante la ayudantía. Bueno, creo que este ejercicio se repite mucho. Podemos hacer este de acá, que es el del resorte helicoidal, lo voy a copiar. Ya. Bueno, leamos, dice, de un resorte helicoidal se cuelga una pesa de 800 newtons. Vamos sacando nuestros datos. Y este se estira 12 centímetros. Ya sabemos que no se estira porque se colgó la pesa, sino que lo estiran para que empiece a oscilar, ¿no? Cuando pasa por el extremo, su aceleración es de 0,8 metros segundo al cuadrado, muy similar al ejercicio anterior. Ya dijimos que cuando pasa por el extremo, la aceleración es la máxima, ¿no? Entonces ese dato que nos están dando ahí viene a ser de la aceleración máxima, que es 0,8 metros segundo al cuadrado. Nos pide aquí que calculemos, inciso A, la frecuencia angular, inciso B, la amplitud, e inciso C, la energía total, inciso D, la energía potencial, el porcentaje de energía potencial para X igual a la mitad de la amplitud. Entonces aquí, por ejemplo, este es muy similar al ejercicio anterior. Lo podemos resolver rapidito. Para el inciso A nos pide la frecuencia angular. Entonces, ¿de dónde sacábamos la frecuencia angular? Con el dato de la aceleración máxima, ¿no? Sí. Entonces, habíamos dicho que la aceleración máxima era igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado.
Entonces de aquí despejamos la frecuencia angular, que era igual a la raíz de la aceleración máxima dividida entre menos la amplitud. Y reemplazamos. Ahora, aquí, por ejemplo, les han dado la aceleración máxima con el valor positivo, ¿no? En cambio, en el anterior lo tenían con el valor negativo. Entonces, yo supongo que recuerdan que si la posición es positiva, la aceleración va a ser negativa. Entonces, aquí para que no se chipen, en realidad, si esta aceleración va a ser positiva, quiere decir que estaba en la amplitud máxima negativa. ¿No? Entonces, cuando reemplacemos, para que no nos salga una raíz cuadrada de un valor negativo, ¿no? Nuestra aceleración máxima aquí 0,8 metros segundo al cuadrado. Y el valor de la amplitud menos, y iba a estar en amplitud negativa, por menos, o paréntesis si quieren. ¿Cuánto es la amplitud? No la conocemos. No la conocemos, no se puede. Ya no conocemos la amplitud. No la conocemos porque pide hallarla incluso en el B. Sí, la pide que Sí. la hallemos en el inciso Tenemos B. que trabajar en función de eso de 800 Newton, creo. Puede ser que esté mal planteado el ejercicio, o no sé. En realidad, este de aquí van a tener un poco... Por ejemplo, estos son todos, han sido typeados, ¿no? En realidad no son... Alguien se dio el pasatiempo de typearlos los ejercicios, pero bueno, así yo lo copié. A ver, busquemos otros. Sí. Yo pienso que aquí le falta algún dato, porque tendría que darnos para poder calcular. Por ejemplo, en este caso, fíjense, es igual similar, les da la masa, pero les da el dato aquí de la frecuencia, digamos, no la frecuencia de oscilación. Y con ese dato ya se podría sacar la frecuencia angular, digamos, ¿no? Y nuevamente aquí les da la aceleración cuando pasa por el extremo, y ya con esos dos datos sí se podría calcular la amplitud. A ver, intentemos con este ejercicio. Este sí está bien planteado. Vamos a cambiarle los datos. La masa en este caso es 100 gramos. Y en kilogramos sería 0,1. Aquí adicionalmente nos dan el dato de la frecuencia. Que nos dice que la frecuencia es igual a 0,8 Hz. Y también nos dice que cuando pasa por el extremo, su aceleración es menos 3 metros por segundo. Entonces ya en este caso pasa por el extremo positivo. Y su aceleración aquí es menos 3. Nos pide que calculemos la amplitud. ¿Para qué valor de X la energía potencial es el 25% de la energía total? Aquí la incógnita viene a ser X. ¿Y para qué valor la energía potencial va a ser igual al 25%? Ya, entonces reemplacemos aquí.
nuestra aceleración máxima menos 3 metros por segundo al cuadrado sobre, ya, la amplitud no la tenemos, no hay que calcularla, perdón, eso es lo que pedía en realidad el inciso A. Ya, vamos a calcular la amplitud. Que lo vamos a calcular en realidad en función a la aceleración máxima. Pero para ello necesitaría conocer primero cuánto es el valor de la frecuencia angular. Y para eso nos dan el dato de la frecuencia de oscilación. Y no se olviden que la frecuencia era igual a lo inverso del periodo, ¿no es cierto? Entonces sería igual a la frecuencia de oscilación sobre 2pi. Si de aquí despejamos la frecuencia angular, va a ser igual a 2pi por la frecuencia de oscilación, que es la que tenemos de dato. Entonces multiplicamos 2pi por 0,8. $5.03. Ya 5,03, o también lo podrían trabajar con números fraccionarios, ¿no? Para tener un valor más exacto. Aquí sería 8 pi sobre 5. 5. Y esto va a estar en radian segundo. No, para la frecuencia angular, si les da así valores fraccionarios con pi, lo pueden trabajar para tener valores más exactos. Ya, de aquí entonces ya tendríamos nosotros que despejar la amplitud, que va a ser igual a ¿qué? A la aceleración máxima dividida entre la frecuencia angular al cuadrado, menos la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Y reemplazamos. Amplitud va a ser igual. La aceleración máxima era menos 3 metros segundo al cuadrado, menos 8 pi sobre 5. ¿No? Y este estaba en radian segundo. Pero por favor, me estoy olvidando aquí, tiene que ser al cuadrado, ¿no? Esto nos va a dar 0,119. Sí, está bien. Metros. Ya, entonces eso sería para el inciso A. Para el inciso B, no olvide que calculemos para qué posición de energía potencial va a ser igual al 25%. En realidad de la energía total, ¿no? Aquí me faltó. El 25% de la energía total. Ahora, ¿cómo calcularían eso? A ver, si ustedes ya tienen las fórmulas para la energía potencial, la energía total. Sumando. ¿De dónde partirían?
poniendo la fórmula de la energía potencial e igualándola con la energía total, creo que, por el 25%. Exacto. Aquí está su fórmula. La energía potencial va a ser igual al 25% de la energía total. Ya lo vamos a subir ahí. Entonces, estamos diciendo que la energía potencial va a ser igual. Si esto lo pongo en fracción, sería 0,25 de la energía total. Y vamos reemplazando a qué es igual la energía potencial y a qué es igual la energía total. Ya, la energía potencial era un medio de la masa por la frecuencia angular por x al cuadrado, ¿no? Y copiamos el 0,25 y la energía total era igual a un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Ahora, aquí masa, frecuencia angular, y un medio no van a cambiar, ¿no es cierto? Son valores constantes. Entonces se nos va a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? X al cuadrado igual a 0,25 por la amplitud al cuadrado. Ya conocemos el valor de la amplitud. Lo que queremos conocer es cuál es el valor de X para que ocurra esto con la energía potencial. Entonces despejamos X. El exponente pasa como índice de la raíz, ¿no? Entonces aquí raíz de 0,25 por la amplitud al cuadrado. Y aquí ya podrían reemplazar si quieren, o también podrían hacer que la amplitud salga fuera de la raíz y demás. No, pero si reemplazamos igual directo, no pasa nada. Raíz de 0,25 por, ¿cuánto era el valor de la amplitud? Ya lo habíamos calculado, ¿no? 0,119 metros. Y esto está al cuadrado. $0,0595. Ya. Metros. Y ahí acabaría. Entonces, para ese valor de para esa posición, la energía potencial es el 25% de la energía total. Y más o menos en eso van variando los ejercicios, ¿no? No hay mucho donde perderse. Después los otros que puse acá ya son de péndulo simple y bueno, nuevamente superposición de ondas. Este, por ejemplo, cambia un poco porque aquí está variando la masa, digamos. Podríamos resolverlo también, que es un poco distinto. Ya el ejercicio 2 de aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta antes que continúe? No, por si acaso las ayudantías, y yo también las subo al Drive y creo que algunos de sus compañeros las suben también a otros grupos de Classroom que han creado, digamos, ¿no? Pero de todos modos yo les voy a volver a compartir el link en caso que lo hayan extraviado. Bien, entonces vamos con el ejercicio. Dice, un cuerpo cuelga del extremo de un resorte y oscila verticalmente con un periodo de 2 segundos.
Ya este es para este ejercicio número 2. Nos están dando ya el periodo, que es igual a segundos. Al nombrar la masa del cuerpo en 1 kilogramo, el nuevo periodo es de 3 segundos. Entonces, a este dato le voy a poner periodo 1. Ya, luego nos dice que la masa 2 va a ser igual a la masa 1, pero le están aumentando 1 kilogramo. Esto obviamente va a afectar al periodo y su nuevo periodo es de 3 segundos. Nos pide que hallemos cuál es el valor de la masa inicial. Ya, a ver, analicen el ejercicio. ¿Ustedes por dónde empezarían? Teniendo esos datos. Utilizando la fórmula del periodo. Ya, a ver, coloquemos la fórmula del periodo. Periodo es igual. Estamos hablando aquí de un sistema masa-resorte, ¿no? Entonces va a ser igual a la raíz de la masa sobre K. Aquí nosotros tenemos una comparación, ¿no? Entre una situación inicial 1 y una situación inicial 2. Pero ¿qué permanece constante en ambas situaciones? La constante. La constante de elasticidad, ¿no? Estamos hablando de K. La constante del resorte. La constante del resorte. Eso es lo que permanece constante. Entonces, de ahí tendría yo que partir. Vamos a despejar entonces de esta ecuación la constante. Ya aquí periodo 2pi va a pasar a dividir. Y me va a quedar que es igual a la raíz de la masa sobre K. Podríamos aquí elevar al cuadrado para hacer desaparecer la raíz. Y bueno, ya podríamos con eso despejar K. K pasaría aquí a multiplicar. Al otro lado me quedaría la masa. 2pi pasaría, que estaba dividiendo, pasaría a multiplicar. Y el periodo pasaría a dividir al cuadrado. Ya, entonces hemos dicho que esta K va a permanecer constante porque estamos hablando del mismo resorte. Entonces vamos a igualar para ambos, ¿no? K igual a K. Y reemplazamos en un lado en función al caso 1, 2pi al cuadrado por la masa 1 sobre el periodo 1 al cuadrado. A este lado lo mismo, pero con los datos del segundo caso. Masa 2 sobre el periodo 2 al cuadrado. Aquí se nos va a simplificar, por ejemplo, los 2pi, porque son valores constantes. Y vamos reemplazando. ¿A qué es igual? Aquí seguiríamos con masa 1. Masa 1 sobre, pueden ir reemplazando si quieren, P1, ¿cuánto valía? 2 segundos, ¿no? 2 2 segundos al cuadrado, 4. 4. 4 segundos al cuadrado. Aquí, en vez de masa 2, tendría que colocar ¿qué? Masa 1 más 1 kilogramo. Masa 1 más 1 kilogramo. Esto dividido entre el periodo 2 al cuadrado, que el periodo 2 era 3 segundos, sería 9. Y ya esto es pura matemática. El 4
que estaba dividiendo va a Pasando. pasar a multiplicar y este 9 pasaría al otro lado. Entonces, aquí me va a quedar 9 segundo al cuadrado por la masa 1. Igual. Al otro lado, 4 segundo al cuadrado por la masa 1 más 1 kilogramo. Uy. Ya, entonces vamos multiplicando aquí el 4, primero con la masa 1 y luego con el 1 kilogramo, ¿no? Sigo 9 segundo al cuadrado por masa 1 igual a 4 segundo al cuadrado por la masa 1 más 4 segundo al cuadrado por kilogramo. Ahora, este término, los términos que tienen Masa la 1. incógnita, los paso a un mismo lado. Entonces, este pasaría a restar, ¿no? 9 menos Y 4. 9 menos 4, 5. 5 5 segundos. segundo al cuadrado por la masa 1. Y al otro lado, ¿qué me quedó? 4 segundo al cuadrado por kilogramo. Aquí los segundos se van a simplificar. Masa 1, ¿a qué va a ser igual? Me queda, fíjense, 4 kilogramos. 4 sobre 5. Y el 5 pasaría a dividir. 4 dividido entre 5, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. 0,8 kilogramos. Ahí acabaría este ejercicio. Entonces, esa es la masa que había inicialmente, ¿no? 0,8 kilogramos y con esa masa el periodo era de 2 segundos. Ya igual hacen así ejercicio similar con el del péndulo. Creo que este de acá es similar. ¿Hay alguna pregunta de esto? Para hallar la masa 2 solamente reemplazamos, ¿no? Ahí en masa 1. Sí, Más un ya para kilogramo. hallar la masa 2 podrían reemplazar en esta de acá. ¿No? Que la masa 2 es igual a la masa 1 más 1 kilogramo. O sea, sería 1,8. Pero creo que aquí no nos pedía, ¿no? Solo pedía el valor de masa inicial. Pero en caso que les pidiera, estarían ahí. ¿No hay consultas? ¿Dudas? Está todo Ya, claro. si no, entonces, ya. Vamos al segundo ejercicio, que este es de un péndulo. Esto lo voy a borrar ya. De todos modos, ya lo vieron. Ya. Vamos con el ejercicio 3 de este modelo de examen. Aquí ya tenemos un péndulo simple. Ya para este péndulo simple, veamos qué datos nos da. Dice, un reloj de péndulo tiene un periodo de 2 segundos. Si se alarga la cuerda en un 5%, o sea que la cuerda 2 va a ser igual a ¿cuánto? 1,05 si lo trabajamos en fracción, ¿no? Porque va a ser 5% más de la cuerda 1. ¿No? Y el 100% sería 1 y si le suman el 5, les va a dar eso en fracción. Calcular el nuevo periodo. Entonces aquí tendríamos que calcular cuál va a ser el periodo 2, ¿no? Y el primer dato sería
el periodo 1. Inciso B. Para el inciso B nos dice, ¿el reloj se atrasa o se adelanta? ¿Cuánto en 24 horas? Dice, ¿no? Disculpa, ¿qué hice? ¿Sí? ¿De dónde 1,05. sacaste la longitud? Ahorita lo vamos a explicar. Ya. Bueno, aquí nos decía que este péndulo tenía una longitud inicial, ¿no? Ya, su longitud inicial de este péndulo es L1. Ahora, ¿qué va a pasar? A esta longitud van a aumentarle, dice. ¿El cuánto? El 5%, o sea que este va a ser un poco más largo, ¿no? Esta longitud va a ser igual a la longitud 1 más el 5% de la longitud 1. Entonces, si este 5% ustedes lo llevan a fracción, ¿cuánto sería? 0,05. Y si lo sumo, me va a dar 1,05 de la longitud 1. No lo que yo coloqué acá. La longitud 2 va a ser igual a 1,05 de la longitud 1. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando 5% más de la longitud que tenía. Lo mismo sería si les dijera que se reduce un 10%, ¿no? Si fuera se reduce, entonces aquí pondrían menos el 10% de la longitud 1, lo llevan a fracción y de ese modo les queda ya como un dato. ¿Se entiende? O también lo pueden hacer por regla de 3 simple, ¿no? Igual les va a dar, lo mismo. ¿No? Por ejemplo, si lo trabajaríamos por regla de 3 simple, para nosotros la longitud 1 sería de 100%. Y nos dice que la longitud 2 es 5% más larga. Entonces va a ser 105%. Si de aquí entonces despejan ustedes L2, ¿a qué va a ser igual? A L1 por 105% dividido entre 100. Entre 100%. Eso dividido, ¿cuánto me va a dar? 1,05 por L1. Entonces de ahí es de donde sale. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, entonces aquí nos pide que hagamos cuál será el periodo 2. Esto es similar al anterior ejercicio. Igual pueden partir de la fórmula del periodo. ¿No? Ahora tendríamos la fórmula del periodo para un péndulo simple, que era igual a 2pi Raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. longitud sobre gravedad. ¿Qué es lo que va a permanecer constante ahora? La gravedad. La gravedad. Entonces de aquí ustedes despejan la gravedad, que es casi la misma fórmula que despejamos hace rato. Nos va a quedar 2pi al cuadrado por la longitud sobre el
periodo al cuadrado. Ya, bueno, ustedes lo tendrían que hacer paso por paso, ¿no? Pero esa es la fórmula que nos va a quedar. Entonces, la gravedad va a permanecer constante en ambos casos y al igual que el ejercicio anterior, entonces igualamos las gravedades. Aquí vamos a tener 2pi al cuadrado por la longitud 1 sobre el periodo 1 al cuadrado. Igual a 2pi al cuadrado por la longitud 2 sobre el periodo 2 al cuadrado. Y de aquí ya tenemos que despejar nosotros el periodo 2, ¿no? Simplificamos 2pi y vamos despejando el periodo 2. Pueden aquí directamente invertirlo, si les es más sencillo. Periodo 1 al cuadrado sobre longitud 1 igual a periodo 2 al cuadrado sobre la longitud 2. ¿Pero a qué era igual la longitud 2? A 1,05 por la longitud 1. ¿No? Ya estoy reemplazando lo que era la longitud 2. De aquí entonces se me va a simplificar la longitud 1, que en realidad tampoco la conocemos, ¿no? Y terminamos de despejar el periodo 2. Periodo 2 va a ser igual a ¿qué? Este 1,5 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. 1,05 por el periodo 1 al cuadrado. Y el exponente pasaría como índice de la raíz. Entonces, el periodo 2 va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 1,05 por el periodo 1, que era 2 segundos, al cuadrado. 2 segundos al cuadrado. Y esto está dentro de una raíz. 2,05. Entonces, el periodo 2 es 2,05 segundos. Esa sería la respuesta para el primer inciso. El periodo 2, 2,05. Ahora, la segunda nos dice, ¿se atrasa o se adelanta? En 24 horas. Eso. En un tiempo de 24 horas. ¿No? Aquí nos pide hallar, perdón, ¿cuánto en 24 horas? ¿No? Entonces, ¿cuánto va a ser la variación de tiempo para 24 horas? Ya para eso voy a borrar esto de acá. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a ver cuántos segundos hay en 24 horas primero. ¿Cómo era? Ya. Vamos a ver, sí, llévenme las horas a segundos. 24 horas por una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Una hora. $86.400 segundos. ¿Cuánto es? Sí. 86.400. 86.400 segundos. Ya, entonces, en 24 horas nosotros
tenemos 86.400 segundos. En ese tiempo, el reloj, en el caso 1, con un periodo de 2 segundos, ¿cuántas oscilaciones realizaba? Aquí el número de oscilaciones para el caso 1 va a ser igual a ¿cuánto? Al tiempo dividido entre su periodo, que era 2 segundos por oscilación. Esto nos va a dar 43.200. Entonces, en 24 horas, el péndulo realizaba 43.200 oscilaciones. 43.200 oscilaciones. Ahora veamos este péndulo con el periodo de 2,05. ¿En cuánto tiempo va a realizar la misma cantidad de oscilaciones? Aquí multiplicaríamos esto por el periodo que hemos calculado, ¿no? Que era 2,05. Oscilación con oscilación se va y esto les va a quedar en fin. Entonces, aquí les preguntaba, ¿se atrasa o se adelanta? Viendo estos datos, ¿ustedes qué dirían? Se adelanta. Se atrasa. ¿Por qué? Porque fíjense que el primer péndulo hacía 43.200 oscilaciones en 86.400 segundos. En cambio, el péndulo 2 va a realizar la misma cantidad de oscilaciones, pero en 88.560 segundos. Y para responder cuánto se va a atrasar en 24 horas, hace la diferencia del tiempo. T2 menos T1. Esto les va a dar 2.160. Entonces, ¿ese es el tiempo en que se atrasa? Sí. 2.160. 2.160 segundos. Y ya lo pueden llevar si quieren ahora, ¿no? Que en horas sería 0,6 horas.
Ya, entonces, siempre lleven, por lo general siempre las piden para un día, ¿no? Que son 24 horas, entonces llevan esas horas a segundos. Calculan con el periodo 1 el número de oscilaciones que se realizaba. Entonces, con ese número de oscilaciones y el nuevo periodo se calcula en cuánto tiempo se están realizando ahora la misma cantidad de oscilaciones. Y ahí tendrían su variación de tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen algún ejercicio más que quieran resolver o quieren que resolvamos este de superposición de ondas? Hagamos ese de superposición. Ya en realidad, pero solo les da las ecuaciones y les pide que calculen el periodo y que dibujen las ondas para x igual a 5. A ver, busquemos otro ejercicio de superposición. Podemos hacer este de aquí. Ya. En este entonces dice dos más se superponen y nos dan las ecuaciones de cada uno. X1 es igual a 8 por el seno de 1,8 el tiempo más pi sectos. X2 es igual a 4 por el seno de 1,8 por el tiempo menos pi cuartos. Aquí nos pide que dibujemos los vectores rotantes. El inciso A. El inciso B. Escribir la ecuación de la superposición. Entonces la ecuación de X total. Y en el inciso C nos dice graficar X versus el tiempo para los tres movimientos. Ya aquí voy a colocar la ecuación, aquí es la general. X igual amplitud por el seno de lo que multiplica el tiempo, la frecuencia angular, más la fase inicial. Ya. Aquí los vectores rotantes han avanzado con el ingeniero. No, creo que no. Ya, bueno, vamos a hacer una gráfica de las amplitudes. Ya cómo se ve en un sistema cartesiano.
Bueno, fíjense que aquí les decía que las amplitudes en realidad se manejan como vectores, ¿no? Y estas fases iniciales vendrían a ser los ángulos con los cuales van a graficar los vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la ecuación 1, para nosotros la amplitud 1, esto lo voy a hacer con rojo, con rojo. Ya la amplitud 1, por ejemplo, ¿cuánto es? Es 8, ¿no? Y no nos 8. indica aquí el sistema, entonces vamos a asumir que es sistema internacional. Y su fase inicial, 1 va a ser igual a ¿cuánto? A pi sectos. Para el siguiente, la amplitud 2 es igual a ¿cuánto? A 4. Y su fase inicial es menos pi cuartos, ¿no? Tienen que también considerar el signo. Entonces, aquí si se fijan, pi sectos va a estar más o menos por aquí, ¿no? Porque esto es 0 y en la vertical tenemos pi medios, ¿no? Entonces, pi sectos está entre estas dos rectas, digamos, ¿no? Si lo sacamos, por ejemplo, en grados centígrados, pi sectos es el equivalente a 30 grados. Entonces, esta la voy a graficar con rojo. 30 grados más o menos va a ser ahí, ¿no? Esta sería nuestra amplitud 1. Ok, sí. ¿Sí? Disculpa, ¿no comienza desde abajo el 0? 0 y sigue 90 grados, 180 y así. Eso fue lo que ese día nos explicó el ingeniero. Ajá. Aquí es 0. Aquí es 90 grados o pi medio. No, me refiero abajo. Ah, de aquí. Ah, Sí. ya. Y igual mide antihorario, ¿no ves? Ese sería el ángulo 1 y bueno, esta sería la amplitud 1. Ya entonces estaríamos midiendo para nosotros, este sería el 0. Y así creo que para los vectores rotantes se lo toma de ese modo. Ya, entonces, a partir de ahí miden los bisectos, que es 30 grados, y hacemos lo mismo para la otra ecuación, donde nuestra amplitud es 4 metros y el ángulo es pi cuartos, ¿no? Más o menos pi cuartos en grados, por ejemplo, es 45. No, pero fíjense aquí el signo es negativo. Cuando es positivo, entonces nosotros medimos de su origen en sentido antihorario. Y cuando es negativo, se mide en sentido horario. Y serían 45, ¿no? Entonces va a estar más o menos por ahí. Pero es más pequeño porque es 4 metros, la mitad del otro. Esta sería entonces la amplitud 2. Y este viene a ser su fase inicial 2. Entonces, de estos dos vectores, al final resulta un vector resultante.
¿no? Que se pueden obtener trazando ahí el paralelogramo. No sé si va a salir tan vertical, pero según mi gráfico va a salir más o menos así, ¿no? Entonces, del origen al extremo, ese representa nuestro vector resultante o la amplitud resultante en este caso. Y la tendríamos ya que calcular. No, por eso la fórmula que yo les había puesto, si se fijan, era la ley de cosenos, ¿no? Que es para dos vectores, para hallar la resultante de dos vectores. Entonces vamos a copiar la fórmula. Aquí está para superposición de ondas. Ya, aquí tienen, por ejemplo, ya la de la amplitud resultante, que está en función de la amplitud 1, 2 y de un ángulo tita. Y ese ángulo tita le puse que era el valor absoluto de la resta de las dos fases iniciales, ¿no? Que en este caso, fíjense, como una es negativa, se va a reemplazarlo, se va a hacer positiva y se sumarían los dos, ¿no? Porque en realidad lo que consideramos aquí es el ángulo que se forma entre los dos vectores, ¿no? Eso es lo que considera para calcular la amplitud resultante. Este ángulo que se forma entre los dos vectores, ¿no? Que puede resultar de la resta o, como en este caso, resultar de la suma. ¿No? Entonces, aquí está la fórmula. Vamos reemplazando. Amplitud resultante va a ser igual a la raíz de la amplitud 1, que valía 8 metros. Esta amplitud 1 al cuadrado, más la amplitud 2 al cuadrado, más 2 por la amplitud 1 por la amplitud 2 por coseno de, tendríamos que calcular tita. Tita, entonces va a ser igual a alfa 2, que alfa 2 es menos pi cuartos, menos alfa 1, que es pi sextos. Que esto les va a dar 5 pi sobre 12. Ya, y en realidad lo que me interesa conocer es el valor, ¿no? No importa si es negativo. Aquí reemplazaríamos 5 sobre 12. Y esto está entonces en radianes y del mismo modo su calculadora tendría que estar en esas unidades.
9,83 metros. Para el inciso B, entonces, la ecuación, fíjense que les pide que hallen la amplitud resultante y el desfase resultante. Entonces, con esto ya tendríamos el valor de la amplitud resultante. Nos faltaría calcular el ángulo resultante, que aquí también está la fórmula. Theta resultante, alfa resultante va a ser igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de la amplitud 1, que es 8 metros, por el seno de bisectos más 4 metros por el seno de menos pi cuartos sobre lo mismo, pero utilizando coseno. Y eso sale 0,12 radianes. Entonces ya con esos dos valores ya tendríamos nuestra ecuación resultante. La amplitud, que era 9,83 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Y no se olviden, la frecuencia angular es la misma, ¿no? 1,8 por el tiempo, más nuestra fase inicial, que en este caso nos salió positiva. Si saliera negativa, igual tendrían que colocarla con el signo que les sale. Y eso no es necesario planilla. Ya, entonces esa sería la ecuación de la resultante. Y por último hay que graficar las tres ondas, ¿no? Estas dos ecuaciones más la resultante. Y para una oscilación completa. Y para eso ya les dije que tenían que hacer una tablita, ¿no? Aquí tendríamos nuestros ejes, donde en la vertical va a estar X, en la horizontal estaría el tiempo. Y es bueno que para hacer la gráfica nosotros nos hagamos una tabla donde la variable independiente viene a ser el tiempo y las dependientes vendrían a ser X1, X2
X resultante, ¿no? Y para saber hasta qué valor voy a graficar, tendría que sacar también el periodo, ¿no? Que el periodo iba a estar en función de la frecuencia angular, ¿no? El periodo era 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces, por ejemplo, aquí la frecuencia angular es 1,8. Entonces, 2pi dividido entre 1,8 les da 3,49. ¿No? Entonces, aquí tendrían que variar entre 0 hasta 3,49. ¿No? Ya se pueden dar valores de 0,5 o de 1, como ustedes lo vean mejor, ¿no? Pero mientras más pequeño es el valor, van a tener mayor precisión para graficar. Se dan los valores y sacan con cada una de las ecuaciones los valores y van graficando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien se quedó en la clase o todos se fueron a almorzar? Está todo bien. Ya. Bueno, entonces, ahí quedaríamos por hoy. Para la siguiente semana voy a pasarles de nuevo el link de todos modos. Revísenlo los documentos, igual si alguien tiene algún modelo de examen más reciente, porque se ven un poquito antiguitos, igual me lo pasan y los resolvemos en la siguiente ayudantía. Está bien. Ya, muchas gracias. Bueno, no, chicos, que tengan buen fin de semana. Vayan a almorzar. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.